El método de eliminación de Gauss es aplicable a un sistema de ecuaciones lineales, como el siguiente. En él tenemos coeficientes a y j, en este caso a11, a12, hasta a1n y así hasta an1, an2, hasta nn. Estos coeficientes en principio son conocidos, al igual que las cantidades b1, b2, b3 y así hasta bn. En este problema hay que encontrar los valores de las variables desconocidas x1, x2 y así hasta xn. Por ejemplo, considera el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones y tenemos los coeficientes definidos al igual que las cantidades de b. Hay que encontrar los valores de x1, x2 y x3 que satisfacen todas las ecuaciones. El método de eliminación de Gauss nos dice que hay que acomodar los coeficientes a y j en una matriz, como se ve del lado superior izquierdo. Tenemos 80 menos 20 menos 20 igual a 20, que es nuestra ecuación 1. Tenemos menos 20, 40 menos 20 igual a 20, que es nuestra ecuación 2. Menos 20 menos 20, 130 igual a 20, que es nuestra ecuación 3, arreglados de esa forma. Entonces al renglón 1 lo vamos a dividir entre 80 y nos da 1 menos un cuarto, menos un cuarto, un cuarto. Luego al renglón 2 le vamos a quitar a él mismo menos 20, el renglón 1. Luego al renglón 3 le vamos a quitar el mismo menos 20, el renglón 1. De esta forma formamos ceros debajo de la primera columna. Luego al renglón 2 lo dividimos entre 32. Así formamos un 1, luego un menos 5 entre 7, igual a 5 entre 7. Posteriormente, al renglón 3 le vamos a quitar el mismo menos 25 veces el renglón 2. Así formamos un 0 debajo de la entrada A22, formando una matriz escalonada. Finalmente dividimos al renglón 3 entre 750 y despejando tenemos entonces el valor de x3, que en este caso es igual a 0.4. Luego podemos encontrar x2 despejando y nos da el valor de 1. Siguiendo el mismo procedimiento, para el renglón 1 podemos encontrar x3 que nos da 0.6. La explicación para encontrar un algoritmo es el siguiente. En nuestro primer paso, el renglón 1 es dividido entre 80, que es lo mismo que en Fortran hacer un do desde j igual a 1 hasta 3 de los coeficientes a1, j igual a 1, j entre a11, que es la primera entrada. La primera entrada es 80 y lo mismo para b. b1 lo dividimos entre a11. Esta es la primera instrucción que le dimos al método de eliminación de Gauss. En nuestra siguiente instrucción tenemos estas dos instrucciones R2 para R2 y para R3, en el cual hay que quitarle a ambas menos 20 R1. Esto nos dice que hay que multiplicar por menos 20, es decir, para el renglón 2 es la entrada A2,1, lo multiplicamos por el renglón 1, que, como ya habíamos visto anteriormente, es igual a A1, J entre A11. Lo que está del lado izquierdo es lo mismo del lado derecho, pero generalizado con columnas, al igual que nuestros B2 y B3. Luego, la siguiente instrucción es nuevamente una división entre un renglón. En este caso, nuestro renglón es ahora el 2. Y esto se traduce nuevamente como un do desde j igual a 1 hasta 3, que es el número de columnas, de a2,j igual a a2,j entre a2, 2. Este es nuestro nuevo renglón 2.
Y la siguiente instrucción es que el renglón 3 sea menos 25 veces el renglón 2. Esto se traduce a hacer un do igual desde j igual a 1 hasta 3 de a ecuación 3, renglón 3, 3, j igual a 3, j menos 25, en este caso es la entrada a3,2, multiplicado por el renglón 2, que ya habíamos visto en el paso anterior, que es igual a 2, j entre a22. Lo mismo hacemos para la entrada b3. Entonces, la instrucción donde nosotros dividimos entre la primera entrada, que se llama pivote, de cada uno de los renglones, está implícito en este paso, señalado por los círculos de color rojo. Por lo tanto, no hace falta escribirlo explícitamente dentro de algún algoritmo. Hay que incorporarlo o ya está incorporado de esta forma. Recordemos que son dos, para este ejemplo, los pasos generales para poder determinar los valores que se requieren. En este caso voy a declarar una variable real llamada em, que es sencillamente ese paso implícito, que es igual a del lado izquierdo a A1, J entre A11 y del lado derecho a A2J entre A22. Entonces se multiplican por em en los dos casos, en los dos pasos que hemos seguido hasta este momento. Ahora, cabe señalar que el número de i ecuaciones depende de cuántas veces repites el procedimiento. En este caso, 2 veces, que es igual a 3 menos 1, que es n menos 1, donde n es la dimensión de la matriz A. Recordemos que la dimensión es n igual a 3. Por lo tanto, 2 veces, considerando n menos 1. Finalmente, entonces, para B, es sencillo implementar el algoritmo de desde hacer un do con k, es el número de veces que requerimos para hacer este procedimiento del que he estado hablando, el de dividir y restarle a los renglones. En este caso hicimos 2 veces ese procedimiento, por lo tanto desde k igual a 1 hasta 2 vamos a hacer desde i igual a k más 1, 3, porque no nos interesan los ceros, y si recuerdan solo nos interesan la diagonal y los valores que están por encima de la diagonal. Entonces cada vez que avancemos en el procedimiento, debemos de recorrer o de ignorar esas cantidades. Entonces tenemos que BI se le asigna el valor de BI menos AI, K, multiplicado por BK entre AKK. Eso fue para B. Ahora para las entradas A es semejante. El número de i ecuaciones depende de cuántas veces repetimos el procedimiento. Nuevamente son 2 veces, que es n la dimensión de la matriz menos 1. Por lo tanto, de forma general queda como un do desde k, recordemos el número de veces, desde 1 hasta 2. Hacemos un do del número de columnas desde 1, 3 y un do de i igual a k más 1, 3, donde em le asignamos el valor de a, k, j entre a, k, k, y a y j le asignamos el valor a y j menos a y k por em. Y bueno, también recordemos que no nos interesa contar ceros ni unos, solo los elementos por arriba de la diagonal. Entonces hay que hacer también para las columnas desde j igual a k más 1, 3. Ahora sí, para una matriz de n por n, este sería el paso de la eliminación. Ahora, para el paso de la sustitución,
hay que, como primer paso, encontrar el valor de x3 y este será utilizado posteriormente en los siguientes pasos. Entonces x3 para nuestro ejemplo es igual a b3 entre a33 y así pudimos encontrar el valor de x3. Posteriormente para x2 hay que quitarle a b2 menos a23 por x3, todo esto dividido entre a22, que nuevamente esto es sencillamente un despeje, una sustitución, y así podemos encontrar el valor de x2. Nuevamente despejando para x1 y sustituyendo los valores ya encontrados x2 y x3, podemos encontrar el valor de x1. Un algoritmo sería como el del lado derecho. Primer paso, hay que encontrar el valor de x3, luego utilizarlo. Esto se puede resumir en una sumatoria, por ejemplo, del lado derecho inferior, esas últimas instrucciones para x1. Tenemos una sumatoria desde j igual a 2 hasta 3. Y finalmente a x1 dividirlo entre a11. Ahora, estos pasos se pueden resumir en un do. Desde i, recordemos que es el número de ecuaciones que tenemos. En este caso, para el paso de la sustitución, vamos a tener n-1 ecuaciones que hay que tratar, ¿sí? Donde n es el número de la dimensión de la matriz, hasta 1, es decir, un do al revés, que en Fortran esto se traduce agregando un coma menos 1. Para ello ya encontramos el valor de x3 y consideramos una sumatoria desde j igual a n hasta i más 1, menos 1. Nota que i es el número de ecuaciones, j es el número de columnas y i es menor a el índice j. Por lo tanto, también requerimos un coma menos 1 para decir que es al revés. Ahora hay un truco para tratar sumatorias. Este truco es de carácter iterativo. Es decir, nota como ahora del lado derecho en medio tenemos un xi igual a xi menos a i, j, xj. Ha desaparecido esta sumatoria, pero en su lugar lo he sustituido por un do que va desde j igual a n hasta i más 1, menos 1. Esto diciendo que es un do al revés, es decir, desde el más grande al más pequeño. Pero esto por sí solo es un error porque todavía hay que sumar el valor de bi. Y esto lo hacemos en la siguiente línea. xi entonces va a ser, le asignamos el valor xi más bi. Y por último, a xi le asignamos el mismo dividido entre a i, i. Este sería el algoritmo para la sustitución. Entonces, este es el algoritmo para la eliminación de Gauss. Si deseas tener este PDF, te comparto mi GitHub donde puedes descargar el archivo. Ya en un programa escrito en Fortran, tenemos n, que es el número de la dimensión, en este caso n igual a 3. Tenemos 3 ecuaciones. A es la matriz A y j, que en este caso tiene n entradas. B y x, que también tienen n entradas. Llenamos la matriz A con los valores descritos en el ejemplo anterior, al igual que B. Llamamos una subrutina Gauss e imprimimos la solución escribiendo en la consola y, x en la posición y, es decir, las soluciones, el vector x. La subrutina Gauss está descrito por el algoritmo que vimos anteriormente, en el cual tenemos el paso de la eliminación desde aquí hasta acá y posteriormente el paso de la sustitución. Si lo corremos, lo compilamos y ejecutamos,
podemos encontrar los valores de x, donde x1 igual a 0.6, x2 igual a 1, x3 igual a 0.4. Nota como, por ejemplo, tenemos 0.6, pero tenemos al último un 24. Al igual que para x3 tenemos al último un 36. Esto es debido a la precisión a la que trabajan las computadoras.